Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que tú me estés escuchando. Es un gusto para mí volver a estar contigo para que juntos compartamos conocimientos acerca del lenguaje corporal y detección de mentiras. La semana pasada tratamos los primeros 5 mandamientos básicos del lenguaje corporal y hoy estaremos viendo los siguientes 5 mandamientos para terminar con este tema. Esperando que en el podcast de esta semana tú puedas encontrar una fuente de conocimientos tal como lo encontraste la semana pasada. Y sin más preámbulos, vamos con el tema que hoy nos compete. El mandamiento número 6 dice lo siguiente: intenta buscar en los demás comportamientos gestuales que ocurran a la vez o de forma consecutiva. ¿Cómo es esto? Todo movimiento corporal que exprese una emoción, una intención o un pensamiento nunca se presenta de manera aislada. Siempre va acompañado de otros movimientos que juntos representan un cúmulo de emociones, de pensamientos o de intenciones que nos van a expresar algo. ¿Por qué te platico esto? Porque es muy importante entender que un solo movimiento no nos va a dar la suficiente información para realizar un correcto análisis e interpretación del movimiento corporal de una sola persona. Tenemos que observar detenidamente cuál es esa serie de movimientos que se desprenden del contexto para que nosotros podamos dar una interpretación adecuada. Siguiente mandamiento, el número 7. Es importante observar si hay alteraciones en el comportamiento que puedan indicar cambios en los pensamientos, emociones, interés o intenciones. Un cambio exterior siempre nos va a representar un cambio en el interior. Todo lo que vemos por fuera siempre viene desde adentro. Si tú ves un cambio de comportamiento en una persona, es porque algo sucedió en su interior, ya sea en sus pensamientos, ya sea en sus emociones o en sus intenciones, dependiendo del contexto en el que se desarrolle. Recuerda siempre, todo cambio tiene un porqué. Y como expertos en el lenguaje corporal, es nuestro trabajo entender e interpretar a qué se debe esto. Todo viene de la observación, recuérdalo. Tienes que tener la paciencia para poder observar y entonces hacer un análisis adecuado. Recuerda que los cambios repentinos en el comportamiento de una persona nos pueden ayudar a revelar cómo esa persona está procesando la información o cómo se está adaptando a los acontecimientos emocionales que están pasando en su alrededor. Todo cambio brusco, tenemos que recordar, viene de una emoción brusca o de un cambio de pensamientos brusco en el interior de la persona. Un ejemplo que te puedo dar de esto, podemos verlo en un niño emocionado porque va a un parque de diversiones. Todos podemos recordar que cuando niños llegaban nuestros papás y nos decían: oye, hoy vamos a ir al parque de diversiones, nos emocionábamos e íbamos durante todo el trayecto con mucha emoción, riendo, cantando, jugando. Pero oh sorpresa, ¿qué pasaba o qué pasa si este niño llega al parque y se da cuenta que está cerrado? ¿Te puedes imaginar el cambio en su rostro o en su comportamiento? Eso se debe a un cambio en sus emociones, a una emoción negativa porque el parque está cerrado. De la misma manera pasa con nosotros ya como adultos. Un cambio brusco en nuestras emociones provoca un cambio brusco en nuestro comportamiento. Y a partir de ahora es mi deseo que tú comiences a identificarlos. Siguiente mandamiento, el número 8. Es fundamental aprender a detectar señales no verbales erróneas o falsas. Inmediatamente a mi mente se me viene la imagen de una sonrisa falsa y de una sonrisa genuina. Todos sabemos diferenciar entre una verdadera sonrisa honesta y una sonrisa falsa, porque es muy notorio. Es casi imposible no identificarlo. Como expertos debemos aprender a reconocer cuando una persona está siendo falsos en sus movimientos corporales. Aprender a diferenciar entre las señales auténticas y las erróneas solamente es cuestión de práctica y de experiencia. Se requiere solamente de la observación coordinada, lo que platicamos en el podcast pasado, pero también requiere de una cuidadosa valoración.
Todos conocemos gente que sabe mentir, gente que incluso no solamente con sus palabras, sino también con su cuerpo sabe mentir. Pero el cuerpo siempre nos va a dar esos indicios de que la persona está mintiendo. Es tu trabajo y el mío saber identificarlos. Pero en podcasts futuros vamos a platicar sobre cómo aprender a detectar las mentiras en las personas que saben engañarnos. Siguiente mandamiento, el número 9 dice lo siguiente: debemos aprender a saber cómo distinguir entre el bienestar y el malestar. Eso nos ayudará a concentrarnos en los comportamientos más importantes para descifrar la comunicación no verbal. El aprender a detectar adecuadamente los indicadores o comportamientos de bienestar y de malestar en los demás nos ayudará a descifrar lo que sus cuerpos y sus mentes están diciendo en realidad. Normalmente los movimientos o los comportamientos se clasifican en estos dos rubros, en malestar y en bienestar. Si tienes dudas sobre el significado de algún comportamiento, puedes preguntarte si es sobre bienestar, que aquí podemos clasificar a la satisfacción, la felicidad, la relajación, etc. O bien, si es de malestar, que aquí podemos incluir al disgusto, la tristeza, el estrés, el enojo, la ansiedad, etc. En la mayoría de los casos, como te lo comento, podemos encuadrar todos los comportamientos en estos dos rubros, malestar y bienestar. Y el aprender a identificar esa diferencia nos va a sentar la base para poder hacer un adecuado estudio del lenguaje corporal de las personas y poder hacer entonces su correcta interpretación. Último mandamiento del podcast, el número 10, dice lo siguiente: cuando observes a los demás, hazlo con discreción. ¿Por qué te comento esto? Porque hay personas que cuando van comenzando y quieren aprender a identificar bien los cambios de movimiento y comportamiento en las personas que los rodean, parece que los ojos se les van a salir. Y eso incomoda a las personas. Al observar a alguien detenidamente, pero sin discreción, provocará solamente que se incomode. Y entonces su comportamiento no va a ser natural y será más complicado aprender a descifrar lo que está pasando por su mente o por sus intenciones y hacer un correcto estudio de su lenguaje corporal. El hecho de usar el comportamiento no verbal requiere de que observemos con atención y descifremos adecuadamente ese comportamiento no verbal. Pero yo te aconsejo que no lo hagas muy evidente. Eso solamente representará un obstáculo en tu observación y en tu estudio. Es cuestión de práctica, lo perfeccionarás con el tiempo, pero cuando lo hagas, trata de hacerlo de la manera más discreta. Hazlo como si fueras un espía. Trata de que nadie se dé cuenta de que estás estudiando lo que te rodea, que estás estudiando el contexto y las personas que en ellas se desarrollan, de tal manera que todos puedan desenvolverse de una manera natural, porque es en ese entorno natural cuando las personas te dejarán ver lo que realmente está pasando en su interior. Si tú lo haces de una manera muy obvia, solamente te lo recuerdo y te lo repito una vez más, pondrás un obstáculo muy grande para tú poder llegar al punto que deseas. Amigos, estos fueron los 10 mandamientos del lenguaje corporal y detección de mentiras. Es mi deseo que tú sigas al pendiente de esta serie de podcasts, que solamente lo hago para tu beneficio, para que tú y yo podamos seguir creciendo como personas, como profesionales, y que podamos avanzar más en este vasto universo del lenguaje corporal y detección de mentiras. Espero que hayas disfrutado estar aquí conmigo, así como yo disfruté en serio platicar sobre estos mandamientos contigo. Nos vemos la próxima semana y recuerda, el cuerpo habla y para entenderlo es necesario aprender a hablar su mismo idioma. Hasta la próxima.